Ok. Entonces, nos falta completar. Hemos visto esta parte del diseño del proceso de investigación cualitativa o todavía no, jóvenes. Les pregunto, ¿hemos visto esto o todavía no? Hola. Todavía, hija. Ya, Solo llegamos al contesten, por capítulo favor. 5. ¿Cómo? Solo llegamos hasta el capítulo 5, hija. Ya, entonces este es el capítulo 6 y el 7 falta. Ya, entonces empezamos. En la parte de investigación cualitativa, en realidad es una investigación sociológica, una investigación humanística, una investigación general, donde se busca solucionar los problemas existentes, ¿ya? En favor de la sociedad. Entonces, el diseño de un proceso de este tipo de investigación, ¿ya? Tiene características generales y también características particulares, ¿ya? Dentro de una característica general es que se busca siempre el bien social y que el proyecto o trabajo de investigación sea favorable a plenitud para la comunidad. Es por eso que cada uno de ustedes ha elegido un tema favorable ya a la comunidad, a la sociedad, a la población, a la ciudad o al lugar donde viven o donde trabajan. ¿Ya? Eso dentro de los términos generales. Ahora, dentro de los términos específicos y dentro del diseño del proceso de investigación cualitativa, vamos a darnos cuenta, tal como pregunta el inciso A, donde nos indica cuáles son los diseños básicos de la investigación cualitativa. Como vemos, ya son 7 tipos de diseño o de formas de diseñar una investigación. Existe el diseño en base a la teoría fundamentada, luego en base al diseño sistemático, en base al diseño emergente, en base al diseño etnográfico, en base al diseño narrativo, en base al diseño fenomenológico y en base al diseño de investigación-acción. Esos son los 7 procesos en base al diseño de investigación cualitativa. Entonces, veamos cada una de las características que pueden tener estos tipos de diseños, ¿no? Entonces, en forma general, ¿qué cosa es un diseño, estimados estudiantes? ¿Qué cosa es un diseño? ¿Qué entendemos por un diseño, estimados estudiantes? ¿Alguien me puede explicar qué se entiende por un diseño? Es como un plan, Inge, como un, como un plan, como un estilo, digamos, A para ver, aplicarlo. explíqueme un poquito como un plan. Sí, claro, es como un plan en la cual mediante eso hay que construirlo para así alcanzar los Ya, objetivos, digamos. ya. ¿Alguien más? A ver. Como dice el compañero, es como un Puede ser plan que es el para en proceso de crear, busque Inge. soluciones, ¿no? Como un Ya. plan para de búsqueda de soluciones. Ok. Entonces, entendemos un diseño a una forma, ya, organizada de manera sistemática, lógica, natural y coherente de armar un determinado proceso para que se ejecute de forma
¿ya? Evolutiva, paso a paso, hasta determinar un resultado que sea producto natural emergente de la investigación. ¿Ya? A eso llamamos un diseño. ¿Ya? Entonces veamos. ¿Qué criterio podemos tomar, por ejemplo, o podemos seguir para ejercer o elegir un diseño? Entonces, hay diferentes criterios que podemos tener, ¿ya? Como aquellos que nos van a permitir elegir un camino o una forma de trabajo, ¿ya? Por ejemplo, en el diseño de la teoría fundamentada, básicamente podemos indicar, ¿ya? Que cuando se habla de esta teoría fundamentada, se está estableciendo, ¿ya? Que se va a hacer una revisión bibliográfica de bastantes libros o una serie determinada de libros específicos alrededor del tema que estamos estudiando, ¿ya? A ver, ¿alguien puede nombrar su tema de investigación que está realizando? ¿Alguien nombre el tema, por favor? Cualquier tema. ¿Alguien nombre el tema que está realizando, estimado estudiante, por favor? El mío, ¿Nadie? yo estoy haciendo sobre el estudio del impacto de la enseñanza en línea durante la pandemia. Ya. Entonces, la enseñanza sobre la pandemia, que ha sido la pandemia hace 4 años, 2020, entonces ya existe bastante bibliografía sobre lo que significó la pandemia para el proceso de la enseñanza, no solamente en Yapacaní, Santa Cruz, Bolívar, sino que en el mundo entero. Entonces, prácticamente ya se pasó de una manera oficial, si quiere, de una manera formal y de una manera obligatoria a lo que estamos haciendo ahorita, por ejemplo. Yo me acuerdo de que durante 10 años sí o sí tenía que estar en Yapacaní, a la hora que sea. Antiguamente yo salía de mi trabajo, por decirle que normalmente trabajo como cualquier persona hasta las 6 de la tarde, antes que yo tenía que pedir una hora antes de mi trabajo y salirme a las 5, agarrar la movilidad y meterle 100 por hora arriesgando su pellejo, como uno dice, para llegar a Yapacaní a las 8 de la noche o 7:30, ¿me entiende, no? De 6 hasta las 8. Pasar mi clase de las 8 de la noche o 8:30, unas 2 horas hasta las 10:30, 11, y llegaba nuevamente a Santa Cruz a la medianoche. ¿Me entiende, no? Más era el viaje de ida y de vuelta. ¿Me dejo entender, no? Sí, Porque las clases normalmente eran presenciales. Entonces, en la época de la pandemia, por la misma pandemia y por la gravedad del estudiante que está hablando de la situación de salud, ya es que se formalizó ya, a mi parecer, en todas partes del mundo, la enseñanza remota, ¿no? La enseñanza a través de diferentes plataformas que hay, estimados estudiantes, no solo el Zoom, va a tener que denotar las diferentes plataformas existentes para poder alcanzar a todos los estudiantes a través de un medio denominado virtual, ¿ya? Para poder llegar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mire que ese es un tema bonito, ¿no? Si ustedes se dan cuenta y han leído ahora en la mañana, sí, en la mañana, en la tarde y hasta ahora, ustedes que manejan bastante el Internet, ¿qué noticia ha salido en la universidad este día, estimados estudiantes? Se suspende la clase presenciales. Que se suspende la próxima semana la clase presenciales. ¿Por qué? Influenza. ¿Por el COVID o por qué? Por el tema de la influenza. Sí, COVID. ¿Ve? Muy bien. Como ustedes son estudiantes del área, rápidamente se pueden informar. No así de repente otros estudiantes que son de otra área, que quizá, si bien manejan el Internet y manejan muchas cosas, pero no están como ustedes todo el tiempo, quizás en una forma de trabajo o de estudio, ¿no?
Entonces, en el tema específico de su compañero que estamos hablando, entonces, en el diseño de la teoría fundamentada, él va a tener que leer bastantes libros que va a colocar en la bibliografía sobre cómo era el proceso de enseñanza normalmente antes de la pandemia y luego durante de la pandemia, que casi a un 99% fue virtual, ya, o un 100% si usted quiere, va a tener que explicar, y luego el post-pandemia. En el post-pandemia se hace ambas cosas, ¿no? Presencial y también virtual, ¿ya? Entonces, ese tema es bastante importante, siempre y cuando él haga una buena recopilación de la información a través de varios libros de diferentes autores, de diferentes países, porque ese tema que él ha agarrado es a nivel mundial, ¿no es cierto? Entonces no va a decir solamente que era en Yapacaní, Santa Cruz, Bolivia. Entonces es un tema muy bonito, pero será también bonito si siempre y cuando él recopila por lo menos 10, 15 o 20 libros, ¿ya? Donde existe bastante bibliografía en base a un diseño de teoría fundamentada sobre ese tema específico que el compañero estudió. ¿Se entiende esa partecita del inciso B? Hola, ¿se entiende el inciso B? Sí, ese. Responda alguien. Sí, sí. Ya. Muy bien. Entonces, el inciso C. ¿En qué consiste el diseño sistemático? ¿Ya? Un diseño sistemático, básicamente, ¿ya? Resalta el empleo de ciertos pasos en el análisis de datos, ¿ya? Entonces, en un proceso de un diseño sistemático, vamos a tener normalmente lo que se conoce como una codificación axial, que ustedes básicamente así lo deben manejar. Una codificación selectiva, una visualización de la teoría, recolección de los datos y con una codificación de esos mismos datos a través de una codificación abierta. Ya, un diseño ya sistemático es una forma organizada paso a paso de cómo voy a realizar mi investigación. ¿Okay? Eso en el inciso C. Ahora en el inciso D de dedo, en esto que se llama diseño emergente. ¿Qué quiere decir la palabra emergente, estimados estudiantes? ¿Qué quiere decir la palabra emergente? A ver, ¿alguien más puede reforzar la teoría fundamentada? ¿Cuál es el objetivo de la teoría fundamentada? ¿O qué rasgo principal puede presentar en la teoría fundamentada? La teoría fundamentada quiere decir la revisión bibliográfica, ¿no? Es decir, leer, conocer, entender, comprender libros relacionados al tema específico que uno está investigando. Entonces, esta teoría fundamentada tiene como rasgo principal que los datos se categorizarán con codificación abierta. Es decir, luego el investigador organiza las categorías resultantes en un modelo de interrelaciones ya interdependientes que representan a la teoría ya a plenitud. Entonces, la teoría fundamentada es una teoría importante porque va con el marco teórico y la recopilación y estudio de libros ya orientados al tema específico que voy a hacer. Ya, en el diseño sistemático, ya se organiza paso a paso, tal cual sea ya vinculante el paso siguiente en base al anterior. Entonces, un diseño sistemático está concatenado paso a paso. Y el diseño emergente. Emergente quiere decir nuevo, que está saliendo, que está surgiendo. Entonces, un diseño emergente, ¿ya? Un diseño emergente es un diseño que ustedes pueden proponer, un diseño nuevo, ¿ya? Que se va a aplicar, ¿ya? Que con criterio propio de ustedes o de alguna bibliografía moderna o nueva o reciente, ustedes puedan plantear para que pueda resurgir la información que ustedes están buscando. Recordarles que
en el diseño emergente se efectúa la codificación abierta y de este emergen las categorías, ¿ya? Bien por comparación o bien por conexitud entre las mismas. Entonces, en este diseño que emerge, se establecen categorías y causales, ¿ya? Porque en la vida no, las cosas no pasan por azar, siempre existen por una causa. Entonces, esto es causalidad de causa, no casualidad. No, no es el azar, sino es que es la causa. Entonces, el diseño emergente es un diseño, ¿ya? Es un diseño, ¿ya? Que es planteado por el investigador o es un modelo de trabajo nuevo, de acuerdo a la bibliografía, para poder realizar su investigación. Ahora veamos el inciso E. Habla en qué consiste un diseño etnográfico. Cuando hablamos de etnografía, estamos hablando de etnias, de personas, de grupos culturales, de lugares. Entonces, un diseño etnográfico pretende explorar, pretende examinar, entender, comprender sistemas sociales, grupos de personas, comunidades, culturas, ¿ya? Y poblaciones que puedan tener un determinado problema, ¿ya? O búsqueda de un mejor vivir o de condiciones que le permitan una mejor calidad de vida, ¿no? Y otras cosas que producto del devenir del tiempo y de la naturaleza, estos grupos étnicos, sociales o naturales van modernizándose también ya diariamente con el devenir o pasar del tiempo. Entonces, estos diseños etnográficos, estimados estudiantes, investigan grupos o comunidades que comparten una cultura, ¿ya? Entonces, el investigador selecciona el lugar, detecta a los participantes, de ese modo recolectan y analizan los datos, ¿ya? Los organiza de tal manera que asimismo proveen de un retrato, ¿ya? De un retrato, entre comillas retrato, ¿ya? Que quiere decir una narrativa o una organización, ¿ya? Documentada de los eventos cotidianos que se dan en esa población, con ese grupo que se va a estudiar, ¿ok? Eso es etnográfico. Inciso F. ¿En qué consiste el diseño narrativo? Bueno, un diseño narrativo, básicamente, ¿ya? Pretenden entender la sucesión de hechos, las situaciones, los fenómenos, los procesos y eventos donde se involucran pensamientos, donde se involucran sentimientos, emociones e interacciones a través de las vivencias contadas por quienes ya los experimentaron. Se centran en narrativas entendidas como historias de participantes, relatadas o proyectadas en diversos medios que describen un evento o un conjunto de eventos conectados cronológicamente entre sí. Entonces, un diseño narrativo ya se realiza cuando el investigador jóvenes contextualiza la época y lugar donde ocurrieron ya los experimentos o las experiencias, y en base a ello se reconstruye las historias individuales, los hechos, las secuencias de eventos y los resultados
e identifican las categorías y los temas en los datos narrativos. ¿Ya? Entonces, para lo cual, finalmente, entretejerlos, ¿ya? Entretejerlos, es decir, conceptualizarlos organizadamente a través de una narrativa y armar una historia o una narrativa general. Eso es básicamente a lo que se llama un diseño narrativo. Es decir, un diseño organizado gradualmente, cronológicamente, en base a una investigación y posterior narración de la misma. Ahora el inciso G. ¿En qué consiste el diseño fenomenológico? Bueno, ya. Los diseños fenomenológicos, ya, estos tienen un propósito principal, el cual es explorar, repito, explorar, luego describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y describir los elementos ya que comúnmente se tienen en determinadas vivencias. Entonces, estos diseños fenomenológicos ya tienen un enfoque, un diseño ya filosófico en la investigación, ¿ya? Entonces, buscan dar continuidad ya a este tipo de obtención de información. Ahora, para que aclaremos un punto, joven, ¿ya? Por ejemplo, la diferencia entre el diseño narrativo, que es un diseño de historia, de forma organizada, un diseño narrativo, y el diseño fenomenológico, es que en el primero, o sea, en el diseño narrativo, se enfoca en la conexión o sucesión de eventos. Ese es el diseño narrativo, o sea, el punto de vista cronológico o la historia secuencial, por algo es narrativo. Y en el segundo, que es el diseño fenomenológico, en la esencia de la experiencia compartida. ¿Ok? No nos olvidemos que el fenómeno se identifica desde el planteamiento y puede ser tan variado como la amplia experiencia humana. Entonces, eso es el diseño fenomenológico. Ahora, en el último, que llamamos el diseño de investigación-acción. Básicamente, este diseño de investigación-acción es el más moderno, podemos llamarlo así, es el último, es el tipo de investigación, donde este tipo de investigación-acción ya tiene un precepto básico, el cual es que debe conducir a cambiar y por tanto este cambio debe incorporarse en el propio proceso de investigación y se indaga al mismo tiempo que se interviene. Entonces, la finalidad de la investigación-acción es comprender y resolver la problemática específica de una colectividad vinculada a un ambiente. ¿Ya? Entonces, la investigación-acción busca determinar los problemas, analizarlos, plantearlos y en función a los resultados que obtenga van a tener ya las conclusiones y las recomendaciones y se plantea una acción ya para, o sea, una acción como propuesta de solución al problema planteado en la investigación. Aquí entonces se hace el trabajo de investigación, se analiza los problemas, conclusiones, recomendaciones y se plantea una acción de solución a la investigación realizada. Entonces, estimados estudiantes, estos 7 diseños básicos son los que hacen a la investigación cualitativa. Ahora, en su trabajo de investigación de que están realizando cada uno de ustedes,
tienen que orientar ya sea a uno, a dos o a tres, o a los diseños que ustedes van a plantear en su investigación para darle solución. Su investigación tiene que tener una forma, un formato, ¿me entiende? O si quieren, pueden decirle un uniforme también, como cuando ustedes van a jugar fútbol, ustedes van a jugar un campeonato de fútbol, ustedes tienen también un uniforme, ¿no? Tienen una forma de juego, y también tienen un uniforme con el cual se identifican, ¿no? Inclusive un uniforme también alterno, como lo de aquí. Entonces, su trabajo investigativo de ustedes tiene que tener una forma, un uniforme ya, y una metodología de trabajo claramente establecida. Eso es el capítulo número 6, estimados estudiantes. Si algunos tienen alguna duda, alguna pregunta, les escucho. Inge, yo tengo una pregunta respecto a lo que nos explicó, digamos, ¿no? Nos explicó los 1, 2, 3, 6 tipos de diseños que existen, ¿no? ¿Ya? Eso vamos a aplicarlo, ¿cuánto? Supongo que un diseño vamos a utilizarlo al hacer nuestro proyecto, ¿no? Fíjense que estos diseños son complementarios, ¿me entiende? O sea, usted puede utilizar 1, 2, 3, de acuerdo a lo que usted haga. Por ejemplo, la mayoría o casi todo va a utilizar la teoría fundamentada, porque todos ustedes van a leer por lo menos unos 10 libros, que es nada. Cuando ustedes terminen, este año se titulan de ingeniero, este año 2024, ¿no es cierto? Luego van a hacer su diplomado, su especialidad. Cuando hagan la maestría, dentro de los requisitos de la maestría, que es hacer una tesis, un documento, ya, un documento para obtener su título de maestría, pide los requisitos, por lo menos haber leído 25 libros. Y hay que mostrarlos los libros, presentarlos, documentarlos. No es nomás decir leí o no leí, sino que hay que demostrar. O sea, la teoría fundamentada es para que leamos bastantes libros, ya, que nos enriquezcan mentalmente, orientados obviamente al tema específico de nuestra investigación. Entonces, la mayoría va a ser de entrada diseño de teoría fundamentada, la mayoría. Ahora, de acuerdo a eso, puede hacer un diseño sistemático, ¿ya? Un diseño, o de repente un diseño nuevo que sea emergente, depende de ustedes, o un etnográfico de alguna población, lugar, ¿me entiende? Comunidad, o un diseño narrativo o fenomenológico, o utilizar el de teoría fundamentada, utilizar el teoría emergente, que es una propuesta de ustedes nueva, y también hacer una investigación-acción. Claro, sí o sí la mayoría de teoría fundamentada. Entonces yo digo, voy a hacer teoría fundamentada en mi problema, por ejemplo, el que ha dicho el compañero, ¿ya? Y luego veo lo que ha salido como en los diseños emergentes, aplicación de diferentes plataformas para la enseñanza virtual, pero lo hago narrativo porque tiene que tener una forma de como una novela, lo que era antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. Pero como soy ingeniero en sistema, planteo pues una alternativa mejor a la que ya existen, ¿no? Entonces hago una propuesta también. Fíjense que utilicé teoría fundamentada, ya hago el emergente porque es mi propuesta nueva, lo hago narrativo porque tengo que contarlo como una novela y planteo yo una nueva forma moderna o más moderna de la que tenemos para enseñar de manera virtual. Fíjense que 4 puedo utilizar tranquilamente. ¿Me entiende? O sea, mientras más enriquecido esté tu documento, su investigación, mucho mejor. ¿Me dejo entender? Mientras esté más completo, ya tenga mayores aspectos innovadores de investigación, más puntaje tiene tu trabajo. ¿Me dejo entender, estimados estudiantes? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Les escucho? No, dije, por mí está bien esto. Perfectamente. Entonces, ¿sí? Bueno, como aquí tengo creo que unos 7 minutitos, quiero dedicarles para que tengan alguna pregunta, alguna duda, antes de entrar al otro tema para terminar, porque son solamente 7, con el último más que voy a hacer luego. Terminamos, ahora viernes, y pues nos ponemos de acuerdo para dar el examen el día. ¿Quieren darlo el domingo o quieren darlo el lunes? El lunes mejor sería. Ya, el lunes. El lunes. Lunes, Inge. Porque muchos están enfermos ahorita.
Ya se han enfermado todos por el examen, caramba. No, Inge, de ventanilla hay uno enfermo, Inge. Hay que meterle supositorio. Ah, un supositorio para que curen. Ya, escúchenme, de este capítulo 6 o de los anteriores capítulos, antes, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Les escucho, jóvenes. ¿Nada? No, Inge, todo bien. Ya, entonces, como nos queda 6 minutos, vamos a utilizar unos máximo 8 a 10 minutos para tomar un cafecito, porque yo ahorita he llegado también y estoy con hambre, voy a tomar un cafecito para que pase el hambre. Vamos a hacer un pequeño recreo de unos 8 o 10 minutos y yo les voy a pasar el otro link y luego continuamos el segundo tiempo con el último capítulo para cerrar esta noche y ahí concluir la parte de investigación cualitativa. ¿Estamos de acuerdo? Inge. Sí, Inge. Ya, un pequeño recreo máximo de 10 minutos y volvemos, ¿ok? Les envío el link para 10 minutos retornar. Permiso. Inge. Sepa nada de- Ya, pues. Vamos a tragar. Nache. Se fue el Inge. Pues, ¿verdad? Se fue el Inge. Se ¿Se fue fue el el Inge? Inge. Confirman. Deja de grabar. Ya, oye, deja de-